Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre lo que es la presión, el recorrido manométrico y lo vamos a hacer al proponer una solución para el ejercicio 3.47 del Cengel primera edición. La primera acotación que hay que hacer es que el recorrido manométrico es una estrategia para obtener bien sea la presión en un punto o bien sea la diferencia de presiones. No necesariamente tiene que haber un manómetro colocado en el sistema que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos acá está compuesto por un tanque que tiene varias cámaras y un sistema de pistón en este caso, que sería este que aparece acá. Entonces, por medio del recorrido manométrico, nosotros vamos a determinar lo que sería la presión que está ejerciendo el aire en la cámara A y en la cámara B. Para ello, lo primero que vamos a hacer nosotros es anotar los datos. Por ejemplo, a las alturas o a las columnas de fluido le vamos a dar una nomenclatura. Esta, por ejemplo, puede ser H1. H1 va a tener un valor de 25 centímetros o lo que sería igual 0,25 metros. A esta altura la podemos llamar H2. Entonces H2 tendría un valor de 50 centímetros o 0,50 metros. Con respecto al pistón o al émbolo, él tiene un peso de 25 newton. Entonces sería peso del pistón 25 newton. Y el diámetro del pistón, porque debemos recordar que los pistones o los émbolos tienen una forma circular, tienen forma de disco. Entonces, esta distancia que aparece aquí horizontal vendría a ser el diámetro del pistón. El diámetro del pistón sería de 30 centímetros o 0,30 metros. Con respecto al fluido que se encuentra dentro del tanque, es agua. Vamos a utilizar el peso específico del agua estándar, que es 9,81 kilonewton en el sistema internacional. Previamente habíamos hablado que generalmente los pesos específicos se trabajan en kilonewton porque el newton suele ser una unidad muy pequeña, entonces suele dar valores muy altos. Por lo general se suele trabajar entonces en kilonewton. Lo primero que vamos a hacer nosotros es que cuando deseamos aplicar lo que se conoce como recorrido manométrico, debemos conocer la presión en un punto. En este caso, por los momentos no hemos identificado la presión en ninguno de los puntos. Vamos a fijar nuestra atención en el punto C, que es el que está conectado a lo que sería el pistón. Y vamos a estudiar la parte del pistón. Lo primero que nosotros vamos a hacer, o vamos a tratar de lograr, es determinar la presión en ese punto C, que va a ser una presión conocida. Ahora, para determinar la presión en el punto C, nosotros lo primero que debemos identificar es quién ejerce presión sobre el punto C. O sea, quién es el encargado de ejercer presión sobre este punto. O quiénes son los encargados de ejercer presión sobre este punto. Para ello, nosotros lo que tenemos es que algo así como pararnos en el punto C y mirar hacia la parte superior. Es decir, si nosotros nos paramos en el punto C, podemos identificar que encima del punto C está el pistón. Este pistón está ejerciendo una presión sobre el punto C. Pero por encima del pistón, y como esto se encuentra abierto a la atmósfera, debe estar actuando lo que sería la presión atmosférica. Es decir, que hay una presión ejercida por el pistón y una presión ejercida por la atmósfera, o una presión atmosférica. Entonces, si nosotros queremos plantear una ecuación para la presión en el punto C, deberíamos notar algo así como que la presión que ejerce el pistón más la presión atmosférica. ¿Cómo se determina la presión que viene ejercida por el pistón? Para determinar la presión que ejerce el pistón, nosotros vamos a utilizar la ecuación general para la presión, que establece que la presión es fuerza sobre área. Debemos recordar además que esta fuerza debe ser perpendicular al área. En este caso, lo que vendría a ser la fuerza sería el peso del pistón. Entonces sería fuerza va a ser igual al peso del pistón. Y el área sobre la cual está actuando esta fuerza
vendría a ser el área del pistón. Entonces, al plantear lo que sería la presión del pistón, nosotros tendríamos que la presión del pistón va a ser igual a el peso del pistón sobre el área del pistón. Debemos determinar, por lo tanto, el área del pistón. Ahora, como el área del pistón tiene forma de disco o tiene una forma circular, su área debe ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro del pistón ya nosotros establecimos que era 0,30 metros al cuadrado sobre 4 por pi. Si sacamos esta cuenta vamos a obtener un valor de 0,0769 metros cuadrados. Y esta vendría a ser lo que es el área del pistón. Una vez que se obtiene o se calcula el área del pistón, entonces se puede plantear lo que sería la presión que está siendo ejercida sobre el pistón. La presión que está siendo ejercida sobre el pistón va a ser un punto importante. La presión que queremos determinar en cada una de las cámaras, en la cámara A y en la cámara B, el problema estableció previamente que eran presiones manométricas. O sea que nosotros lo que vamos a calcular serían presiones manométricas. Esto quiere decir que la presión atmosférica, que es la que tenemos acá, va a tomar el valor de 0. Debemos recordar que la escala manométrica establece, sin importar cuál sea el valor real de la presión atmosférica, que ese valor va a ser 0. Por lo tanto, la presión en el punto C sería igual solamente a la presión ejercida por el pistón. Entonces, como ya podemos calcular la presión ejercida por el pistón, que resultaría ser igual en realidad a la presión ejercida en el punto C, entonces nosotros podemos colocar acá de una vez presión en el punto C. Entonces sería algo así como presión en el punto C, que va a ser igual definitivamente a la presión que ejerce el pistón, sería igual al peso del pistón, que tiene un valor de 25 newton, por el área del pistón, que tiene un valor de 0,0769 metros cuadrados. Al sacar esta cuenta de acá, vamos a obtener un valor de la presión del pistón de 355,66 newton sobre metro cuadrado. Si lo pasamos a las unidades convencionales de presión, por ejemplo a pascal, vamos a obtener que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Si lo trabajamos en una unidad un poquito más grande, que sería el kilopascal, entonces tendríamos que colocar que un kilopascal equivale a 1000 pascales. Y con esto vamos a obtener la presión en el punto C en kilopascales, que tendría un valor aproximado de 0,35366. Y aquí se tiene la presión en el punto C, y es bastante importante identificar que esta presión en el punto C fue calculado en la escala manométrica, ya que se estableció que el valor de la presión atmosférica es 0. Eso es porque si nosotros partimos de una presión en manométrica para calcular todas las demás presiones, por supuesto que esas presiones que nosotros vamos a calcular van a estar en presión manométrica, en escala manométrica. Si por el contrario partimos de una presión que ha sido calculada de manera absoluta, entonces todas las presiones que nosotros vamos a calcular deben estar o van a estar en escala absoluta. Una vez que se tiene la presión en el punto C, entonces se puede plantear lo que sería la ecuación del manómetro o la ecuación del recorrido manométrico. Nosotros deseamos determinar la presión tanto en la cámara A como en la cámara E. Ahora, la cámara B, perdón. La cámara A y la cámara B tienen la característica de que contienen aire. Este aire estaría presurizado, se llama eso. Como es aire y nosotros vamos a despreciar la columna de aire porque el peso específico y la densidad es muy pequeña, nosotros tendríamos que la presión en cualquier punto, por ejemplo dentro de la cámara A, va a tener el mismo valor. Por lo tanto, lo que debemos calcular es la presión en el punto E. De la misma manera, lo vamos a hacer para la cámara B. La presión dentro de la cámara B en cualquier punto va a ser la misma. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es calcular la presión en el punto D. Entonces, empezando por el punto E, vamos a iniciar un recorrido manométrico que va a partir
del punto donde nosotros conocemos la presión. En este caso la presión la conocemos en el punto C. Entonces vamos a anotar presión en el punto C. Para ir hacia el punto E, nosotros debemos descender. Como vamos a descender, vamos a anotar un más. Entonces sería más la altura de la columna vertical del fluido, que en este caso sería H1, por el peso específico del fluido a través del cual nos movemos, que en este caso es agua. Una vez que llegamos a este punto de acá, si nosotros bajamos y subimos, vamos a llegar a la misma altura moviéndonos a través del mismo fluido. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo que se llama saltar, es decir, de estar parados en el lado derecho, vamos a pasar a estar parados en el punto E, justo en el punto E, en el lado izquierdo. Como en el punto E es donde nosotros deseamos la presión, entonces vamos a colocar igual a la presión en el punto E. Y aquí tendríamos la ecuación para calcular la presión en el punto E. La presión en el punto E es la presión que hay dentro del aire que se encuentra en la cámara A. Una vez hecho esto, lo único que tendríamos que hacer es sustituir los valores. La presión en el punto E, por lo tanto, debe ser igual a la presión en el punto C, que es 0,35366 kilopascal, más H1, que tiene un valor de 25 centímetros o 0,25 metros, por, en este caso, el peso específico del agua, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Si simplificamos este metro con este metro, vamos a obtener que la presión en el punto E va a ser igual a 0,35366 kilopascal, más esta cuenta de acá nos va a dar 2,45 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora, como estamos trabajando en kilopascal, acá también tenemos que tener kilopascal, por lo tanto podemos hacer una pequeña conversión que establece que un kilopascal equivale a un kilonewton sobre metro cuadrado. Y así tendríamos este 2,45 también en kilopascal. Finalmente la presión en el punto E va a tener un valor de 2,8066 kilopascal. Nuevamente, como nosotros partimos de una presión manométrica, que es la presión en el punto C, entonces la presión que obtenemos en el punto E va a ser una presión manométrica. Y esta es la presión que hay en la cámara A, o la presión a la que se encuentra el aire en la cámara A. Ahora, para lo que vendría a ser el punto D, debemos plantear el recorrido manométrico también. Hay un punto interesante cuando nosotros vamos a hacer punto D, y es que si nosotros estamos parados en el punto C, bajamos y subimos, lo vamos a hacer siempre a través del agua y vamos a llegar a la misma altura. Por lo tanto, nosotros podemos saltar, es decir, nos podemos cambiar de lado automáticamente. De estar parados en el punto C, podemos estar parados acá. Una vez que estamos parados acá, entonces podemos empezar a subir. Por lo tanto, vamos a anotar presión en el punto C, que fue por donde empezamos, es decir, estamos parados en el punto C. Como vamos a subir, vamos a anotar un menos. Y vamos a anotar la altura vertical de la columna de fluido que estamos subiendo. En esta ocasión estamos subiendo solamente este pedazo que se encuentra acá. Este pedazo nosotros lo podemos plantear como lo que sería H2 menos el valor que tiene H1. Es decir, nosotros sabemos que H2 tiene un valor de 50 centímetros y que H1 tiene un valor de 25 centímetros, o lo que sería 0,50 metros y 0,25 metros. Entonces vamos a subir esta pequeña elevación o esta pequeña columna vertical de fluido, que va a ser H2 menos H1. Nos estaríamos moviendo a través del agua, por lo tanto vamos a notar peso específico del agua. Como vamos a llegar al punto donde deseamos la presión, que en esta ocasión es el punto D, anotamos presión en el punto D. Y con esto tenemos la ecuación para plantear la presión en el punto D. Entonces tendríamos que la presión en el punto D va a ser igual a la presión que soporta el punto C, que sería 0,35366 kilopascal, menos H2 menos H1, que es 0,50 metros menos 0,25 metros. Entonces vamos a colocar metros acá afuera.
por lo que vendría a ser el peso específico del agua, que es 9,81 kN sobre metro cúbico. Al simplificar los metros, nos va a quedar que esto va a ser 0,35366 kilopascal menos. Esta cuenta de acá nos va a dar aproximadamente 2,45 kN sobre metro cuadrado. Como esta aparece en kilopascal, entonces estos kilonewton sobre metro cuadrado lo vamos a transformar a pascales, a kilopascales, es decir, un kilopascal equivale a un kilonewton sobre metro cuadrado. Y así vamos a tener kilopascal tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Al sumarlo, en este caso sería restarlo, vamos a obtener un valor de menos 2,096 kilopascal. Entonces es importante notar que el valor que nos está dando es negativo. La presión, eso indica dos cosas, ¿no? Lo primero que indica es que definitivamente la presión que se calculó en el punto D es una presión manométrica, porque debemos recordar que la presión absoluta solamente puede tomar valores positivos. Y lo segundo es que esa presión recibe el nombre de presión de vacío. Las presiones manométricas que son negativas por lo general reciben el nombre de presión de vacío. Y esta presión es la presión que hay en la cámara B, o la presión a la que está sometido el aire que se encuentra en la cámara B. Entonces tanto la cámara A como la cámara B están presurizados. Y allí tendríamos en sí lo que sería el ejercicio. Logramos determinar la presión a la que se encuentra sometido el aire tanto en la cámara A como en la cámara B de forma manométrica.